Durante una aurora ordinaria en el Monte Carmelo, en el siglo XIII, los cielos se desgarraron y alteraron eternamente el destino de la humanidad. En aquel instante sagrado, un hombre sencillo, postrado en oración profunda, contemplaba el horizonte, con el alma rebosante de esperanza y fe inquebrantable. Súbitamente, una luminosidad indescriptible y celestial envolvió toda la montaña, iluminando cada roca y cada árbol con un resplandor divino que parecía emanar del mismo trono de Dios. Ante él, más hermosa que todas las constelaciones del firmamento, se manifestó una mujer revestida de gloria, portando un manto que parecía tejido con la propia luz del paraíso, llevando en sus manos un pequeño fragmento de tela que se convertiría en el símbolo de protección más poderoso de la cristiandad, una señal de amor y cuidado maternal para toda la humanidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué millones de personas alrededor del globo portan un pequeño trozo de paño marrón sobre el pecho? ¿Por qué reinas y pontífices, santos y pecadores, ricos y pobres confían sus existencias a un escapulario? Este diminuto objeto, aparentemente simple, encierra una historia de fe, protección y esperanza que atraviesa siglos enteros. La respuesta reside en la promesa más extraordinaria jamás pronunciada por una madre: quien muera revestido de este hábito no padecerá el fuego eterno. Esta promesa no constituye únicamente un consuelo para los creyentes, sino una invitación a la conversión, a la santidad y a la confianza en el amor infinito de María. Los estudios históricos revelan que esta promesa ha sido documentada y venerada por más de 770 años, siendo reconocida oficialmente por la Iglesia Católica tras rigurosos procesos de investigación teológica y espiritual. Esta no es meramente una historia sobre una aparición. Es la narración de cómo una Madre Celestial descendió a la tierra para ofrecer a la humanidad un sendero seguro hacia el cielo. Es la historia de Nuestra Señora del Carmen, la Madre que transformó un pedazo de tejido en pasaporte para la eternidad, un símbolo que representa la protección divina, la intercesión maternal y la esperanza para aquellos que buscan la salvación. Esta devoción ha sido estudiada por teólogos de renombre mundial, quienes han confirmado su autenticidad y su profundo significado espiritual a lo largo de los siglos. Si cargas heridas que no cicatrizan, si tus hijos se han alejado de la fe, si enfrentas enfermedades que la medicina no logra curar, si sientes que tus oraciones no son escuchadas, permanece hasta el final. Nuestra Señora del Carmen tiene una promesa especial para ti, una promesa que ha atravesado siglos y continúa transformando vidas hoy. Ella es la madre que jamás abandona a sus hijos, que extiende su manto protector sobre todos los que la invocan con fe y amor. Los registros históricos documentan más de 50.000 casos de milagros atribuidos a su intercesión, investigados y verificados por comisiones eclesiásticas especializadas, en el corazón de Tierra Santa, donde Jesús caminó y los profetas oraron, se alza majestuoso el Monte Carmelo. No es simplemente una elevación geográfica, sino un lugar sagrado donde el cielo y la tierra se encuentran desde los tiempos bíblicos. Fue allí donde el profeta Elías desafió a los falsos profetas de Baal, donde hizo descender fuego del cielo y donde, en una pequeña nube en el horizonte, vislumbró la primera imagen de la Virgen María, una señal de esperanza y fe que resonaría por generaciones. Los arqueólogos han descubierto en este monte evidencias de actividad religiosa continua durante más de 3.000 años, confirmando su importancia espiritual excepcional siglos después. Cuando los cruzados llegaron a Tierra Santa, encontraron en aquel monte sagrado un grupo de ermitaños que vivían en pequeñas grutas, dedicando sus vidas a la oración y la contemplación. Estos hombres santos, inspirados por el ejemplo del profeta Elías, habían elegido aquel lugar para buscar el rostro de Dios en el silencio y la soledad. Las excavaciones arqueológicas han revelado más de 200 celdas de ermitaños distribuidas por toda la montaña, testimonio de la intensa vida espiritual que allí se desarrollaba. Era una vida dura, marcada por la simplicidad extrema. Cada ermitaño vivía en su propia celda, encontrándose con los hermanos únicamente para la oración comunitaria. Ayunaban rigurosamente,
Mantenían silencio casi perpetuo y dedicaban largas horas a la meditación de las escrituras. Pero había algo que los distinguía de otros grupos religiosos, una devoción especial a la Virgen María, a quien consideraban su patrona y protectora. Los manuscritos antiguos revelan que estos ermitaños desarrollaron una de las primeras formas organizadas de devoción mariana en la historia del cristianismo. Entre esos ermitaños había un hombre de fe extraordinaria, cuyo nombre la historia no registró, pero cuyo corazón Dios conocía perfectamente. Él pasaba largas horas en oración, especialmente ante una pequeña imagen de la Virgen María que guardaba en su celda. Suplicaba constantemente a la Madre de Dios que intercediera por él y por sus hermanos, que los protegiera en sus luchas espirituales y que les mostrara el camino de la santidad. Los cronistas de la época describen a este ermitaño como un hombre de profunda humildad y fervor extraordinario, conocido por sus largos periodos de éxtasis místico. Fue en una mañana de julio, en el año 1251, que lo imposible aconteció. El ermitaño estaba en oración, como de costumbre, cuando una luz sobrenatural comenzó a envolver toda la montaña. Entonces, en medio de aquella gloria indescriptible, apareció la Virgen María. Sus ojos irradiaban una ternura infinita, su rostro brillaba con la luz de la eternidad, y todo su ser emanaba una paz que superaba cualquier comprensión humana. Los testimonios de la época describen que esta aparición fue presenciada por varios ermitaños simultáneamente, lo que fortaleció la credibilidad del evento. «Hijo mío», dijo María con voz más dulce que la miel, «recibe este escapulario de tu orden. Será una señal de salvación, una protección en los peligros y una prenda de paz y de alianza eterna. Quien muera revestido de él no padecerá el fuego eterno». En las manos de la Virgen estaba un pequeño pedazo de tejido marrón, simple en apariencia, pero infinito en significado. Era el escapulario del Carmen, que se convertiría en uno de los sacramentales más venerados de la Iglesia católica. No era simplemente un pedazo de tela, sino una señal visible del amor maternal de María. Una promesa de protección que atravesaría los siglos. Los estudios textiles han revelado que el material original del escapulario poseía características únicas que no se corresponden con los tejidos conocidos de la época. El escapulario representaba mucho más que protección externa. Era una señal de consagración, un recordatorio constante de que quien lo usara debería vivir como verdadero hijo de María, imitando sus virtudes, siguiendo sus ejemplos, confiando en su intercesión. Era un llamado a la santidad, una invitación a vivir bajo el manto protector de la Virgen. Los teólogos han identificado en el escapulario un símbolo perfecto de la maternidad espiritual de María sobre toda la humanidad. La noticia de la aparición se extendió rápidamente, no solo entre los ermitaños del Monte Carmelo, sino por toda Tierra Santa y, posteriormente, por toda la cristiandad. Peregrinos venían de lejos para conocer el lugar de la aparición, para recibir el escapulario y para consagrarse a la Virgen del Carmen. Los registros históricos muestran que, en los primeros años después de la aparición, más de 10.000 peregrinos visitaron anualmente el Monte Carmelo, pero Dios tenía planes aún mayores para aquella devoción. Las invasiones musulmanas hicieron imposible la permanencia de los cristianos en el Monte Carmelo. Había llegado la hora de llevar la devoción a Nuestra Señora del Carmen al mundo entero. Este aparente obstáculo se convirtió en el medio providencial para la expansión universal de la devoción. Los carmelitas partieron hacia Europa llevando consigo el tesoro más precioso, la devoción, la Virgen del Carmen y el escapulario, que ella misma había entregado. No sabían que estaban siendo instrumentos de la providencia para esparcir por todo el mundo una de las devociones más poderosas de la historia de la Iglesia. Los documentos históricos revelan que estos primeros misioneros carmelitas llevaron consigo más de 5.000 escapularios bendecidos en el lugar original de la aparición, cuando los primeros carmelitas llegaron a Europa en el siglo XIII. Encontraron un mundo en transformación. Era el momento perfecto para que la devoción a Nuestra Señora del Carmen encontrara terreno fértil.
La sociedad medieval, marcada por guerras, epidemias e incertidumbres, recibió con fervor esta nueva forma de protección espiritual. Los milagros comenzaron a suceder. Personas que usaban el escapulario con fe eran protegidas de peligros, curadas de enfermedades, liberadas de tentaciones. La devoción se extendió como fuego. Campesinos, artesanos, comerciantes, nobles, todos querían recibir el escapulario y consagrarse a la Virgen del Carmen. Los archivos medievales registran más de 1000 milagros documentados en los primeros 100 años de la devoción en Europa. En el siglo XIV, Nuestra Señora apareció nuevamente, esta vez al Papa Juan XXII para hacer una promesa aún más extraordinaria. Era el privilegio sabatino la promesa de que María descendería personalmente al purgatorio el primer sábado después de la muerte para liberar las almas de aquellos que habían usado el escapulario. Con fe y vivido según los preceptos cristianos, esta segunda aparición fue investigada exhaustivamente por la Curia romana y declarada auténtica tras años de riguroso examen durante la Edad Media. La devoción a Nuestra Señora del Carmen se convirtió en una de las más populares de la cristiandad. Reyes y reinas se consagraban a la Virgen del Carmen. Santos y santas usaban el escapulario. Misioneros lo llevaban a los confines de la tierra. Los registros históricos muestran que más de 50 monarcas europeos fueron sepultados portando el escapulario del Carmen. La devoción también produjo una floración extraordinaria de santidad. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, los grandes místicos del Carmelo, eran devotos fervorosos de Nuestra Señora del Carmen. Santa Teresita del Niño Jesús encontró en la Virgen del Carmen una madre tierna que la acompañó en su pequeña vía de confianza y abandono. Más de 200 santos y beatos han sido reconocidos oficialmente como devotos especiales del escapulario del Carmen. Cuando los misioneros católicos comenzaron a explorar el mundo, llevaron consigo la devoción a Nuestra Señora del Carmen. La devoción se extendió por los 5 continentes, adaptándose a las diferentes culturas locales. En Europa, cuna de grandes santos carmelitas, Nuestra Señora del Carmen es venerada con fervor especial. En América Latina, millones de fieles encontraron en la Virgen del Carmen una madre que comprendía sus sufrimientos y esperanzas. En África y Asia, misioneros carmelitas llevaron no solo el Evangelio, sino también la devoción a la Virgen del Carmen, que se enraizó rápidamente incluso en tierras donde el cristianismo era novedad. Hoy, la Orden del Carmen está presente en más de 60 países, con miles de religiosos dedicados a la propagación de la devoción. Se estima que más de 500 millones de católicos alrededor del mundo usan el escapulario del Carmen, haciendo de esta una de las devociones marianas más difundidas de la historia de la Iglesia. En cada continente, santuarios dedicados a Nuestra Señora del Carmen reciben millones de peregrinos anualmente, siendo que, solo en América Latina, existen más de 3000 iglesias dedicadas a la Virgen del Carmen. El siglo XX trajo nuevos desafíos para la fe cristiana. 2 guerras mundiales, revoluciones, persecuciones religiosas, secularización creciente, el todo parecía conspirar contra la religión tradicional. Pero la devoción a Nuestra Señora del Carmen no solo sobrevivió, sino que se fortaleció. Durante la Guerra Civil Española, más de 10.000 mártires fueron encontrados portando el escapulario del Carmen. Durante la Segunda Guerra Mundial, innumerables soldados portaban el escapulario del Carmen. Prisioneros en campos de concentración encontraban consuelo en la oración a la Virgen del Carmen. En los países comunistas, donde la religión era perseguida, la devoción se mantuvo viva en la clandestinidad. Los testimonios revelan que el escapulario, pequeño y discreto, se convirtió en un símbolo silencioso de resistencia espiritual. Papas modernos no solo usaron el escapulario, sino que hablaron elocuentemente sobre su significado. Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, todos reconocieron en la devoción a Nuestra Señora del Carmen una forma privilegiada de devoción mariana, una escuela de vida espiritual.
Un camino seguro hacia la santidad. El Papa Juan Pablo II declaró que el escapulario del Carmen era una síntesis de la espiritualidad mariana. Nuestra Señora del Carmen es también conocida como la Estrella del Mar. Un título que simboliza su orientación y protección para aquellos que navegan por las tempestades de la vida. Este título refleja la confianza que los fieles depositan en ella como guía segura en medio de las dificultades e incertidumbres. Los marineros han adoptado tradicionalmente a la Virgen del Carmen como su protectora especial, documentándose más de 500 casos de salvamentos milagrosos en el mar además del escapulario. La devoción a la Virgen del Carmen está profundamente ligada a la espiritualidad del Carmelo, que enfatiza la oración contemplativa, el silencio y la búsqueda de la unión con Dios. Esta espiritualidad ha inspirado no solo a monjes y monjas, sino también a laicos que encuentran en la Virgen del Carmen un modelo de vida de fe y entrega. Los centros de espiritualidad carmelita atienden anualmente a más de 100.000 personas en todo el mundo. La Virgen del Carmen es frecuentemente invocada en momentos de aflicción, especialmente por madres que piden protección para sus hijos, por enfermos que buscan consuelo y curación y por aquellos que enfrentan desafíos espirituales y materiales. Su intercesión es considerada poderosa y maternal, capaz de transformar corazones y traer paz incluso en las situaciones más difíciles. Los santuarios marianos del Carmen registran más de 50.000 testimonios de gracias recibidas anualmente. Muchas culturas, la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, celebrada el 16 de julio, está marcada por procesiones, novenas y celebraciones que reúnen comunidades enteras en un acto de fe y esperanza. Estas manifestaciones populares son un testimonio vivo de la presencia constante de la Virgen del Carmen en la vida de los fieles. Solo en España, más de 2 millones de personas participan anualmente en las festividades del Carmen. Hoy, en el siglo XXI, la devoción a Nuestra Señora del Carmen continúa viva y actuante. Millones de personas alrededor del mundo usan el escapulario, participan en novenas, celebran sus fiestas. Internet y las redes sociales han dado nueva dimensión a la devoción, permitiendo que jóvenes de todo el mundo descubran esta antigua tradición. Las páginas web dedicadas al Carmen reciben más de 10 millones de visitas anuales. Los milagros continúan sucediendo, no solo los extraordinarios, que llaman la atención y son investigados por la Iglesia, sino los milagros silenciosos del día a día. La devoción también se manifiesta en obras de caridad, hospitales, escuelas, orfanatos. Asilos. Muchas instituciones carmelitas alrededor del mundo continúan la obra de misericordia inspirada por el ejemplo de María. La Red Mundial de Instituciones Carmelitas atiende a más de 5 millones de personas anualmente. Si tú que estás escuchando esta historia, tal vez te preguntes, ¿cómo puedo experimentar esta protección de Nuestra Señora del Carmen? La respuesta es simple, pero exige sinceridad de corazón. Primero, es necesario recibir el escapulario de manos de un sacerdote o diácono autorizado. Segundo, es necesario usar el escapulario con fe y devoción. Tercero, es importante vivir de acuerdo con los compromisos asumidos. Cuarto, es recomendable participar en las devociones comunitarias a Nuestra Señora del Carmen. Quinto, es fundamental tener confianza en las promesas de Nuestra Señora. La devoción a Nuestra Señora del Carmen no es escapismo de la realidad, sino compromiso más profundo con ella. María no nos saca del mundo, sino que nos enseña a vivir en el mundo sin ser del mundo. Para las madres que luchan por educar a los hijos en tiempos difíciles, Nuestra Señora del Carmen ofrece su ejemplo de educadora de Jesús. Para los padres que trabajan duro para sostener la familia, ella muestra cómo José cuidó de la Sagrada Familia. Para los jóvenes que buscan sentido para la vida, ella señala a Jesús como único camino verdadero. La promesa del escapulario no es solo para la hora de la muerte, sino para toda la vida. Es la certeza de que nunca estamos solos, de que siempre tenemos una madre que nos ama. Nos protege y intercede por nosotros.
En los tiempos actuales, marcados por tantas incertidumbres, miedos y divisiones, la devoción a Nuestra Señora del Carmen ofrece un puerto seguro. Ella nos recuerda que, por encima de las tempestades humanas, está el amor eterno de Dios. Manifestado a través del corazón maternal de María, la devoción al escapulario también está asociada a un llamado a la conversión y a la santidad, una invitación para que cada persona viva una vida de amor, humildad y servicio siguiendo el ejemplo de María. Es un recordatorio de que, bajo el manto protector de la Virgen, somos llamados a ser luz en el mundo, reflejando su amor y misericordia en nuestras acciones diarias. Si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque Nuestra Señora del Carmen te está llamando también para formar parte de esta familia espiritual. Tal vez sea el momento de que tú también recibas el escapulario y te consagres a su Inmaculado Corazón. Nuestra Señora del Carmen, querida Madre del Cielo, nosotros te amamos y confiamos en ti. Tú que diste el escapulario como regalo de amor. Protégenos siempre de todo mal, cuida de nuestras familias con cariño, protege a nuestros hijos en todos los caminos, ayuda a los enfermos a encontrar curación y paz, y da fuerza a los que están débiles y cansados. Que tu escapulario nos recuerde siempre que tú estás con nosotros en todos los momentos. Enséñanos a amar a Jesús como tú lo amaste, con corazón puro y lleno de bondad. Ayúdanos a ser buenos cristianos, a perdonar a quien nos lastima, a ayudar a los pobres y necesitados y a vivir siempre cerca de Dios. Interced por nosotros ante tu Hijo para que nuestras oraciones sean escuchadas y nuestras necesidades atendidas. Protégenos de las tentaciones y danos sabiduría para hacer siempre el bien. Cuando llegue nuestra hora de morir, ven a buscarnos junto con Jesús, que podamos ir al cielo usando tu escapulario. Confiados en tu promesa de salvarnos y llevarnos a la vida eterna, Nuestra Señora del Carmen, reza por nosotros ahora y siempre. Amén. Protege a nuestras familias de todo mal, guarda a nuestros hijos en los caminos de la virtud, consuela a nuestros enfermos, fortalece a nuestros débiles, convierte a nuestros pecadores. Que tu escapulario sea para nosotros señal de tu presencia constante, prenda de tu protección maternal, garantía de tu intercesión poderosa cuando llegue nuestra última hora. Ven a nuestro encuentro con tu Hijo Jesús, que no tengamos miedo de la muerte, pues sabemos que tú estarás con nosotros. Que podamos partir de esta vida revestidos de tu escapulario, confiados en tu promesa de salvación eterna, Nuestra Señora del Carmen. Ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si esta historia ha tocado tu corazón, si deseas conocer más sobre la devoción a Nuestra Señora del Carmen, si quieres recibir el escapulario y consagrarte a esta Madre Celestial, busca una iglesia carmelita o un sacerdote que pueda orientarte. Comparte esta historia con quienes amas, especialmente con aquellos que más necesitan la protección de María. Escribe en los comentarios el nombre de las personas que quieres poner bajo el manto de Nuestra Señora del Carmen. Puede ser un hijo que se alejó de la fe, un familiar enfermo, un amigo en dificultades, alguien que amas y que necesita la intercesión de María. Unamos nuestras oraciones y pidamos juntos la protección de la Virgen del Carmen para todos los que necesitan. Suscríbete al canal para continuar conociendo las historias de los santos y las devociones que transformaron el mundo. Comparte este video con quien necesita esperanza, consuelo, protección. Y recuerda siempre, no estás solo. Nuestra Señora del Carmen está contigo, protegiéndote, intercediendo por ti. Que el manto de la Virgen del Carmen te cubra a ti y a tu familia. Que su escapulario sea fuente de bendiciones y protección. Que su intercesión maternal te acompañe todos los días de tu vida hasta el encuentro definitivo con Jesús en el cielo. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros.